De acuerdo a un escrito de Alan López, según lo que le platicó el señor Dionisio Eslava Sandoval, se cuenta la historia del dios Xolotl. Y bueno, según la mitología azteca, cuando a los dioses se les ordenó el sacrificio de Xolotl para poner en movimiento al quinto sol, pues por temor a la muerte, Xolotl tomó forma primero de la planta del maíz y luego la forma de un magueyal y por último de un anfibio llamado Axolotl. Y bueno, siguiendo con lo que nos dice el escrito de Alan López, reconoció por sus habilidades este dios Xolotl, cómo se podía transformar. Cuenta la historia que el verdugo a cargo de eliminarlo sentenció al dios Xolotl por su rebeldía a quedarse en la forma de Axolotl o ajolote. Sentenciado entonces a tener el cuerpo de este anfibio y por temor a la muerte, también fue condenado que si algún día moría, su cultura lo haría con él, es decir, la cultura del agua. Y bueno, otras leyendas señalan que el verdugo efectivamente atrapó al dios Xolotl en la forma de Axolotl o ajolote y le dio muerte. Pues bueno, yo soy Rodrigo Soto, esta es una colaboración más y como lo están viendo ustedes, o están escuchando más bien, vamos a hablar de lo que es el ajolote o axolote, porque también se escribe tanto con J como con X. Y bueno, después de hablar un poco de esta mitología del dios Xolotl, pues tenemos que el ajolote, que viene del náhuatl, axolotl, que significa monstruo acuático, o también, como decimos, también se puede escribir con J y mencionarse tal vez como axolote, pero es ajolote. Pertenece a una familia de anfibios endémicos de México, particularmente de la zona del lago de Xochimilco. Y su nombre científico es Ambystoma mexicanum. Y bueno, me llamó la atención compartir algo con ustedes de acuerdo a lo que encontré en características y a un libro muy particular que también estoy leyendo. Pero dejando a un lado el libro, los artículos científicos nos dicen que, curiosamente, de acuerdo a un escrito, por ejemplo, de David Manley, titulado Regeneration, The Axolotl Story, este anfibio muestra características de neotenia, en donde conserva pues rasgos o características también juveniles con la madurez sexual reproductiva de un adulto. Por ejemplo, para el profesor Stephen Roy de la Universidad de Montreal, quien estudia la regeneración de tejidos, pues está impresionado en lo que ha logrado este anfibio, este animal. Y nos dice el doctor Roy lo siguiente textualmente: puedes cortar la espina dorsal del ajolote, aplastarla, cortarle una parte y se volverá a regenerar. Puedes también cortar uno de sus miembros y se regenerarán de forma perfecta. Cada tejido es reemplazado por uno nuevo. Incluso puede regenerar el mismo miembro 50, 60 o 100 veces y cada vez quedará de forma perfecta. Y bueno, en este tenor, otro atributo muy importante, señalado también por David Manley en su escrito, es que el ajolote es 1000 veces más resistente al cáncer que muchos mamíferos. Entonces, ante todo esto, lo que se está haciendo, igual forma como lo comentamos por el profesor Roy, es estudiar a este animal para obtener respuestas interesantes sobre la capacidad regenerativa en este anfibio, en beneficio, obviamente, de nosotros, los seres humanos.
Y bueno, hay otras investigaciones y mucho por hablar de este curioso ajolote, en donde, por ejemplo, una investigación de Malcolm Madden, Laurie Manuel y Brandy Ormerod, en su escrito Proliferation Zones in the Axolotl Brain and Regeneration of Telecephalon, se dice que el ajolote es un campeón en la regeneración para reparar y hacer crecer miembros, también para regenerar parte del tejido del corazón, la espina dorsal, como lo dijimos, la cola y sorpresivamente también grandes partes de su cerebro. Y bueno, para ir cerrando, los dejo con que este animal, el ajolote, en peligro de extinción, se queda también a un paso, por así decirlo, de convertirse en una salamandra. Y bueno, también puede cambiar y transformarse gracias a la administración de ciertas hormonas y romper así las reglas de la naturaleza o reescribirlas. Pero siempre o tradicionalmente ha decidido permanecer como ajolote y retener características juveniles con esa capacidad de reproducción sexual adulta, lo que le confiere rasgos increíbles en su capacidad de regeneración, como lo vimos en los artículos y los ejemplos mencionados, y que una vez más la biología nos da otra vez ejemplos increíbles que ojalá pudieran ser aprovechados en la medicina en beneficio de los seres humanos y en que también tengamos conciencia en el cuidado de este animal y tal vez evitar así su extinción, más aún o aunado a que es endémico de México. Ojalá lo podamos proteger y aprender un poco más de este animal. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.